Aquí estamos preparándonos para empezar la clase. Agüita, mentas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, Señor. A pesar de nuestras faltas y errores, a pesar de los pecados que cometemos, Señor, tus misericordias son nuevas todos los días. Y lo que tú requieres es que nosotros vengamos a ti con un arrepentimiento y un verdadero cambio interno en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por la sangre que tú derramaste en el Calvario, por nosotros, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias. Gracias por esta oportunidad de esta clase. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy continuamos la clase del seminario teológico práctico. 3 años de clase que las damos los lunes y los jueves de 8 a 9 y media de la noche, hora de acá del área de Los Ángeles, del estado de California, Estados Unidos. Esperamos que algunos de ustedes nos estén viendo en otros países, en otros lugares. Se lo agradecemos mucho y que nos escriban. Aquí tenemos a nuestra hermana Margie y Raúl que nos ayudan. Listos en las computadoras para ver los mensajes de ustedes, preguntas de ustedes, mensajes de ustedes. Y sobre todo siempre nos alegra ver cómo de Argentina, El Salvador, México, Guatemala, tantos países nos escriben una notita. Hay veces que de algunas partes en Europa. Y por supuesto aquí en los Estados Unidos, en el área de Los Ángeles, nos es una bendición saber que lo que estamos haciendo no es en vano. Aunque la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Pero es bueno saber que estamos bendiciendo. Cuéntanos tu testimonio, si estas clases te han bendecido, te han enseñado. También quiero dar gracias a las personas que nos han mandado una ofrenda a través de PayPal y de Zelle. Nos puede mandar usted una ofrenda, ahí sale el anuncio de cómo usted puede hacerlo. Nos ayuda muchísimo eso a mantenernos tiempo completo en la obra de Dios. Algo que hemos estado haciendo de muchos años y que a través de la bondad, del cariño, del amor de los hermanos que nos miran, hemos podido lograrlo, sobre todo con la ayuda de Dios. Hoy vamos a estudiar el candelabro en el lugar santo y el simbolismo de este candelabro en este santuario llamado el tabernáculo. Hemos estado dando clases del tabernáculo, hablando de cada uno de los muebles, el simbolismo de cada uno, los que nos enseñan por qué Dios le dictó a Moisés cómo hacer estos muebles y lo que la palabra nos enseña de ellos. Hemos estado de cada uno de ellos dando una clase de 1 hora y media. Así que usted puede conseguir estas clases en YouTube. Ahí sale el anuncio de cómo usted puede entrar en YouTube y conseguirlas. Muchas clases que hemos dado del tabernáculo. Hemos empezado de adentro para afuera, describiendo el tabernáculo, porque así lo describe Dios. Qué tremendo, ¿eh? Fíjese que Dios empieza describiendo el primer mueble, el arca de Dios, después la mesa de los panes, después el candelabro que vamos a estudiar hoy. En el próximo capítulo 26, ya el tabernáculo, el edificio en sí, las diferentes partes. Pero Dios empieza describiendo de adentro para afuera. Los muebles de adentro primero y después la construcción del edificio. En eso ya en sí hay una enseñanza tremenda. Hay un simbolismo, una tipología de que la obra de Dios más importante es la que la hace dentro de nosotros. Claro que va a transformar por fuera también, pero el Señor empieza transformando tu alma, tu espíritu, tu mente, así como en el tabernáculo. Hoy
tenemos también un video que le queremos pasar para que usted pueda visualizar cómo era este tabernáculo. Posiblemente lo pase varias veces, porque hay veces que hay personas que entran al principio de la clase y nada más llevamos 4 minutos en la clase, y hay otros que van entrando después. Pero merece la pena, el video es muy cortito, son 3 minutos y tanto, y te va mostrando desde afuera hacia adentro. Fíjense que la Biblia se describe de adentro para afuera, pero el video te enseña de afuera para adentro lo que es el atrio, las cortinas del atrio, lo que es ya entrando al atrio, el altar de bronce donde se sacrificaba, la fuente donde se lavaban los sacerdotes. Luego se ve la construcción del tabernáculo, sus paredes, sus cortinas, sus paredes de oro puro por dentro que parecen un espejo resplandeciente. Vi muchos videos, pero este me gustó mucho porque es cortito y creo que enseña algunos detallitos quizás que no están muy aciertos, pero la mayoría, el 99.9 de las cosas que muestra este video está muy cerca de lo que la palabra dice que es el tabernáculo. Y no sé si estamos listos, hermano, para pasarlo. Lo vamos a pasar inmediatamente. Ustedes pueden ver aquí, podemos ver aquí las tribus de Israel, alrededor del tabernáculo. Ven en el centro, el lugar cuadrado, los levitas, esas personas que se ve de blanco son los levitas. Y aquí vemos el tabernáculo. Primeramente se ve el patio con todo su cerco blanco. Fíjense que solamente hay una puerta que está al frente, le estamos dando la vuelta alrededor y todo es blanco, telas blancas, puesto en un desierto, puesto en un desierto de polvo, de tierra, y esto habla de la santidad de Cristo, color blanco, que se encarnó para venir al mundo. ¿Ven? La santidad. Y ahora la puerta, esta puerta se llamaba en hebreo el camino. Qué tremendo. La otra puerta del tabernáculo, voy a describirlo en un ratito porque aquí nos está enseñando el altar de bronce. Este altar de bronce era donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Y aquí el lavacro o la fuente donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Así que ahora vamos al interior de este es el lugar santo. Estamos como entrando por la puerta principal. A la mano izquierda está el candelabro que ustedes ven. Miren las paredes de oro resplandeciente, qué hermoso. Miren las cortinas, los colores. Aquí vemos el lugar santísimo, la cortina del lugar santísimo atrás. A mano derecha la mesa de los panes. Ahí al frente del altar de bronce donde se ofrecía el incienso, el aroma a Dios. La mesa de los panes con 12 panes representando al pueblo de Israel, representando el pan, la palabra de Dios que todos tenemos que comer. Aquí el incienso que se ofrecía a Dios, el olor fragante delante del lugar santísimo, la cortina que se abre para entrar al lugar santísimo. Ven las paredes de oro como resplandecían, qué cosa más bella, más preciosa debe haber sido este lugar. Estoy seguro que era más hermoso de lo que estamos viendo. El arca de Dios hecha forrada de oro puro, hecha de madera de acacia. Los querubines arrodillados mirando hacia abajo. En el lugar que ellos están mirando es el lugar que se echaba la sangre una vez al año para pagar por los pecados del pueblo. Y ahora la tapa y se ve la gloria de Dios saliendo, la Shekinah, la presencia de Dios saliendo dentro del arca, algo que nadie podía ver, pero ahora aquí el video nos lo está mostrando. Las tablas con los 10 mandamientos, estas son las 3 cosas que estaban dentro del arca. Las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que rebaldeció, ahí se ve la florecita, y la vasija en el centro donde estaba el pan, el maná, el pan de vida representando a Cristo. Así que este es el santuario
voy caminando hacia donde están mis notas y la Biblia, y espero que le haya ayudado a visualizar lo que era este santuario. Usted puede conseguir en YouTube, si entra ahí, hay muchos videos donde muestran el templo, el tabernáculo y aún el templo de Salomón también. Hay videos y te permiten ver los muebles y cómo fue construido todo esto. Pero bueno, ahora nosotros vamos a entrar en la palabra con este mismo tema. Nos vamos al lugar, al libro de Éxodos, capítulo 26. Y vamos a hablar, antes de entrar a hablar del candelabro, que ustedes vieron ahí, vamos a hablar un poquito en sí del tabernáculo, de la construcción del tabernáculo. Y digo un poquito nada más porque ya en las próximas clases sí vamos a profundizar más. Pero por el momento vamos a ir al libro de Éxodos capítulo 26 y vamos a leer un par de versículos para ver algo de la construcción de este tabernáculo. Si usted se fija, todo el capítulo 26 y luego el capítulo 27 también nos habla del atrio, el patio que vimos, el cerco blanco, y el capítulo 26 nos describe el tabernáculo, sus construcciones. Son 37 versículos y hay una serie de detalles aquí. Dios detalla todo, cómo Él quiere que se construya este tabernáculo, los colores, el material de las cortinas, el color blanco, el color azul, el color rojo, el color púrpura. Y todas estas cosas simbolizan, tienen un símbolo de Cristo, de la iglesia. Por ejemplo, en Cristo los 4 colores: color blanco, su santidad; el color rojo, su sangre derramada; el color azul, su naturaleza celestial divina; el color púrpura, el color de los reyes, rey de reyes y señor de señores. Así que estos son los colores que están a través de todo el tabernáculo. Así que ¿cuándo se entraba a este tabernáculo? Vamos a leer el versículo 15, Éxodo 26, 15 y 16. Dice así: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Ahora, en el desierto, la madera de acacia es incorruptible, en otras palabras, no se pudre, que es un tipo de la naturaleza de Cristo. Dice aquí que el tabernáculo era hecho de tablas de madera de acacia, que estén derechas, porque el camino de Dios es un camino recto. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Así que 10 codos son aproximadamente 15 pies de alto. Así que cada una de estas tablas está parada, puesta bajo una base de plata, y eso quiere decir que el tabernáculo medía, la dimensión era 15 pies de alto. Y cada tabla, el anchor eran 18 pulgadas. 1,5 pies, 18 pulgadas. Multiplicada por 20 tablas, que cada lado tenía 20 tablas. Así que saque usted la cuenta de cuánto medía, cuánto era la medida completa del tabernáculo. Las dimensiones que yo tengo aquí, el tabernáculo medía 49 pies, un poquito más de largo. Así que tenía 49 pies de largo y 15 pies de alto. Eso era una pared, la pared que quedaba para la parte norte, la parte sur, porque la puerta estaba ubicada para el este, el lugar santísimo en el oeste. Así que las paredes de al lado medían 49 pies por 15 pies de alto. Y cada una de estas tablas estaba forrada en oro, como vieron en el video. Qué tremendo, ¿eh? Qué resplandor tan bello dentro de este santuario. Las cortinas tan preciosas, con los colores tan resaltantes a
alrededor de estas cortinas las paredes de oro puro. Así que vemos aquí una idea de los detalles que Dios pide. Mire, empezando en el primer versículo: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de la obra primorosa, obra bella, obra preciosa. Y ahí usted puede ver todos los detalles, se lo damos de tarea, el capítulo 26 de las dimensiones y la construcción, los materiales de este tabernáculo. Y en unas clases más adelante voy a entrar en las representaciones de estas cosas. ¿Para qué Dios lo hizo así? Todo esto tiene un mensaje espiritual tremendo. Hoy voy a hablar muy breve de esto, porque quiero enfocarme en lo que es el candelabro, lámpara, que era el único medio de luz dentro de este tabernáculo, donde no había ventanas, donde no había puertas, porque las puertas que había eran cortinas. Una vez que los sacerdotes entraban adentro, estas cortinas se cerraban y quedaban herméticamente sin luz. Lo único que resplandecía y alumbraba ahí adentro era este candelabro, que estaba ubicado en el lugar santo, a la mano izquierda. A ver, hablemos un poquito de las divisiones del santuario en sí. El santuario en sí, el edificio, o toda la propiedad, tenía 3 divisiones. La primera de ellas era el lugar santo, que estaba en la parte oeste del edificio. Allí solamente estaba el arca de Dios, allí habitaba la Shekinah. La palabra Shekinah es una palabra hebrea que significa sustancia, que significa presencia. La presencia de Dios, la sustancia de Dios habitaba allí en una luz permanente en este lugar santísimo. Luego venía la otra parte del edificio, que era el lugar santo. En el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre, una vez al año, con la sangre del holocausto que se celebraba en el patio, y para el perdón de los pecados del pueblo. En el lugar santo se entraba diariamente. Cuando se entraba, la cortina que daba la puerta, qué curioso que aquí hay en sí 3 puertas que no son puertas porque son cortinas. La primera puerta, que está en el atrio, se llamaba el camino en hebreo. En hebreo, el camino. La puerta o las cortinas que tiene el lugar santo, se llamaba en hebreo la verdad. Y la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo en hebreo se llamaba la vida. Por eso cuando Jesús dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, los discípulos que lo están oyendo y las personas que conocían la cultura hebrea, los fariseos, etcétera, entendían muy claro lo que Jesús estaba diciendo, porque eran los nombres de las 3 puertas, que no eran puertas sólidas, otra vez eran cortinas preciosas, hechas de blanco, azul, rojo y púrpura, los 4 colores. Así que muy interesante eso. Hay veces que leemos cosas en la Biblia, pero si no tenemos el conocimiento o la información cultural de estas cosas, se pierde mucho. Así que cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se estaba refiriendo a las puertas del tabernáculo, que había que entrar por el camino a ofrecer los sacrificios. Pero ya siendo él el sacrificio, que lo próximo, después que se entraba por la puerta que se llamaba el camino, la del atrio, lo próximo que se encontraba era el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Entonces él es el camino, y una vez que tú entras por ahí, Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. El próximo mueble que venía es la fuente, donde los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar al santuario, que nos enseña eso, que nosotros
antes de tener comunión con Dios, tenemos que lavarnos, tenemos que reconocer nuestros pecados, limpiarnos de ellos. Luego se encontraba la persona que iba entrando, en este caso, al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. Se encontraba con la cortina, la puerta de cortinas, que se llamaba la verdad. Porque aquí están entrando al santuario de Dios y al santuario de Dios solo se puede entrar por su palabra, por la verdad. Entrando por esta cortina que daba esa puerta hecha de cortina para el este, de donde sale el sol. Ahora entrando dentro del santuario, como vimos en el video, a mano izquierda se encuentra el candelabro, la lámpara, con 7 brazos. Vamos a hablar bastante de eso hoy, que era el único medio de alumbrar este espacio donde está el candelabro. Está aquí a la mano derecha la mesa de los panes, con 12 panes representando cada uno el pueblo de Israel, representando a los 12 apóstoles que vendrían en el futuro, representando la palabra de Dios. Pan representa la palabra de Dios también, la cual nosotros tenemos que convertirnos en la palabra. La palabra tiene que entrar en nosotros de tal manera que nos convirtamos a ella, nos convirtamos en el pan de Dios, en dar la palabra a otro. La mesa de los panes de la proposición. Y luego enfrente, ya entrando en este santuario, estaba el altar de oro, donde se ofrecía incienso. Ese altar estaba delante del velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Y vemos ahí que nosotros en ese altar se ofrecía incienso, fragancia. Y antes de entrar al lugar santísimo, al lugar donde está el arca, donde está la Shekinah de Dios, nosotros, hermanos míos, porque ahora ya no existe ese velo se rajó. Cristo en la cruz del Calvario rompió, Dios Padre, ese velo, queriéndonos enseñar que con la muerte de Cristo, que con la sangre de Cristo ya no hay divisiones. Pero bueno, aunque se rompió el velo, quedó el altar de oro, el altar del incienso, que nos indica a nosotros que para entrar al lugar santísimo, la mera presencia de Dios, tenemos que ofrecer nuestra alabanza, nuestro aroma agradable a Dios, nuestras oraciones, nuestro arrepentimiento. Todo esto tiene un simbolismo más profundo, mucho más profundo de lo que yo estoy expresando. Y aun cuando me toque hablar de cada una de estas cosas, o estas cosas sagradas, debo de decir, siempre me quedaré corto. Aunque a cada mueble le he estado dando 1 hora y media de clase, créame que hay muchísimo más. Es una profundidad tremenda en estos simbolismos. Así que vemos acá que hay una puerta, una cortina, y luego dentro que se entraba en este lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa y el altar de oro, las paredes de al lado, que medían 49 pies, un poco más quizás, porque la medida que se nos da en la Biblia dice codos. ¿Y qué era el codo? Bueno, el codo era la medida del sumo sacerdote, del codo al dedo del centro acá. Pero como ustedes pueden ver, mi codo no es igual al suyo, sino que cada uno tenemos una distancia diferente en el codo. Entonces no podemos saber cuánto medía el codo de Aarón, el sumo sacerdote. Lo único que podemos especular un poco de que era 1,5 pies, 18 pulgadas. Entonces, basado en eso, es que nosotros podemos dar unas dimensiones aproximadas. Así que eran 49 pies de tablas de madera de acacia forrada en oro puro, como pudimos ver en el video. Por eso me gustó mucho ese video, porque es cortito. Y aparte de que es cortito, te muestra las paredes brillantes del oro. Esos que están sintonizando ahora, no han visto el video. Dentro de un rato yo quiero ponerlo otra vez. Es bien breve otra vez. Y lo vamos a poner para esos que han entrado a la clase a última hora.
Hay algo muy interesante. Usted me ven titubeando un poco, no es porque estoy titubeando en el conocimiento, aunque me hace falta mucho todavía. Estoy aprendiendo cada día más. Estoy titubeando porque hay tantas cosas que me vienen de repente a la mente para explicar del tabernáculo. Y entonces hago como una pausa mental para escoger, seleccionar lo que creo que Dios me está mandando a enseñar. Pero hay algo muy interesante en este tabernáculo. Como yo estudié ingeniería, trabajé varios años antes de dedicarme tiempo completo a la obra de Dios. Analizando las dimensiones, analizando este edificio, pude notar algo del tabernáculo y pude notar lo que no describe Dios. Muy interesante, porque si usted lee del capítulo 25 de eso en adelante, va a ver que cada mueble, que las tablas, que las argollas que le ponían a las tablas, que las varas que atravesaban las tablas por las argollas para sujetarlas, la base de bronce en el piso donde entraba la tabla, el cabezal de plata arriba de la tabla, todo un simbolismo y una serie de detalles. Pero hay dos cosas que la Biblia no describe del tabernáculo. Primeramente, no describe el piso. Describe hasta las cortinas, el tipo de material, todo. Usted lo puede leer en la Biblia, en el capítulo 26, 27 de Éxodo. Sin embargo, no nos describe el piso. Eso quiere decir que no se hizo piso. Que este tabernáculo precioso de oro, como vamos a ver en el video, lo voy a repetir en un ratito, fue erigido sobre la tierra del desierto, sobre el piso de tierra. Estas paredes de oro preciosas, estas cortinas, es más que el velo, porque cuando leemos cortina pensamos que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era unas cortinitas ahí. No, medía de 3 a 5 pulgadas de grueso. Era como una super carpeta colgante. Esto es muy importante porque toda esta belleza primorosa, como leímos, dice la Biblia. Mire, dice en el capítulo 26, versículo 1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Todo esto estaba puesto sobre un piso de tierra, la arena del desierto. ¿No podría Dios darnos una descripción del piso también? Si no da la descripción del piso es porque no hubo piso fabricado. Era el piso natural de la tierra del desierto. Y esto es un simbolismo tremendo, porque esta belleza, esta madera de acacia incorruptible, la humanidad de Cristo sin pecado, forrada en oro, la divinidad de Cristo, ahora es puesto en la tierra. Esto nos habla de la encarnación de Cristo, de cómo Cristo, siendo perfecto, el único ser humano que es perfecto, Cristo. Digo ser humano porque era tan hombre como nosotros y tan Dios como Yahweh, como Jehová, Dios Padre. Este Cristo está simbolizado en estas paredes tan preciosas. Ahora están puestas sobre la tierra, sobre el desierto. Y el Señor, santo, puro, divino, se encarnó y vino a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y entendamos eso en lo que dice en Juan capítulo 1, a los suyos. No dice que vino a los suyos. Léalo con cuidado, sino que dice que vino a los suyos
¿Qué cosa era lo suyo? Los negocios de él, los negocios del Padre, los negocios divinos. A los suyos vino, mas los suyos, ahí sí se está refiriendo al pueblo de Israel, no le recibieron. Mas los que le recibieron, dice la Biblia, a esto ha constituido hijos de Dios, refiriéndose a los del pueblo de Israel que creyeron en él, porque tenemos que entender que la mayoría del pueblo de Israel no creyó en él, pero sí hubieron mucha gente que creyó en él, incluyendo los apóstoles, que todos eran israelitas. Así que a lo suyo vino. ¿Cuál era el negocio del Señor? La salvación del mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto es, Dios se refiere a Jehová, a Yahweh, a Dios Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? La salvación de las almas. Estas paredes preciosas, bellas, puestas sobre tierra. Cristo encarnado. Y hay otra cosa más que no se describe en el tabernáculo, que pienso que a lo mejor los que los puedan notar son los que conozcan algo de arquitectura o ingeniería. Es que el tabernáculo no tenía vigas, debo decir, porque las columnas siempre son verticales, pero no tenía vigas horizontales. Si usted se fija, las tablas de 15 pies de alto por 20 pulgadas de ancho tenían anillos. Y por esos anillos se ponía una tabla con otra. Te dice la Biblia que cada tabla tenía como una espiga. Y en una tabla había como un agujero. Y esa espiga entraba. Pero luego por fuera tenía unos anillos de oro. Y por esos anillos se pasaba una vara. Y así se ponía una tabla y la otra y la otra y la otra hasta formar 49 pies de largo, sujetas por estas espinas que entraban, o estos grooves, se dice en inglés, se me ha perdido la palabra en español, quizás aquí los hermanos me ayuden, como una rendija que entraba en otra y sujeta con las varas por fuera. Así que estas paredes puestas así, y luego tenía otra pared atrás de 6 tablas de 20 pulgadas cada una, 1,5 pies cada una, 3 paredes, no tenía vigas horizontales. Y la viga horizontal es lo que hace que el edificio no se menee, no se mueva. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, en el estudio, estoy mirando hacia arriba y veo vigas horizontales en el edificio. Porque son las vigas horizontales las que hacen que esta pared que está atrás de mí no se menee. Y este edificio, que ahora iba a tener 3 capas de cortinas arriba en el techo. La primera capa de telas de los 4 colores, blanco, azul, rojo y púrpura, precioso. Vaya que cuando uno entraba al tabernáculo veía las paredes de oro, el candelabro, la mesa, el altar de oro, y arriba veíamos a Cristo. Blanco su santidad, azul su divinidad, rojo su sacrificio y púrpura el color real, Rey de reyes y Señor de señores. Eso se veía así, eso se veía en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Eso se veía atrás en la cortina que se entraba por la puerta de los colores que se repetían en todo lugar. Pero no tenía vigas que sujetara esto. Y a mí me dio mucha curiosidad cuando estaba yo analizando en detalles la construcción del edificio, sabiendo la gran importancia que tiene vigas transversales para que estas paredes, que son forradas de oro, la madera de acacia pesadísima, y encima forrada de oro puro, con un gran peso, sin embargo no
No se cayó nunca. Y eso nos habla a nosotros de la fe. En otras palabras, que los sacerdotes cuando entraban al tabernáculo, porque esto es una cosa lógica, y luego, primeramente, las cortinas que tenían, encima de esas cortinas había otra cortina que tapaba todo el edificio rojo, de pieles rojas, y encima de eso había otra cortina de piel para protegerlas contra la lluvia, contra el aire. Todo este peso en las paredes, en el techo. Sin embargo, el tabernáculo nunca cayó, nunca se vino abajo. ¿Por qué? Porque el que entraba allí tenía que entender que esta es la obra de Dios. Y la obra de Dios se sostiene de una manera divina, de una manera milagrosa. Dios no permitió que hubieran vigas transversales para que se supiera que Él es su gloria, su presencia verdaderamente. No la arquitectura, no el conocimiento del artista que la hizo, sino que Él es el que sostiene su obra. Y por eso es que eso de nosotros que hemos pastoreado, que hemos estado en la obra de Dios, todo de esta no se escapa a ningún ministerio. Pasamos por momentos tan difíciles en el pastorado, en la obra de Dios. ¿Cuántas veces pensé yo, esta iglesia se acaba? Esto se viene abajo. Sin embargo, Dios la sostenía. Y lo que yo pensaba que iba a destruir la iglesia resulta ser que se convertía en una bendición. Se convertía en el poder de Dios sujetando las necesidades económicas del santuario, sujetando y disolviendo los problemas que los mismos hermanos hay veces causamos, me incluyo, causamos, porque hay veces que queremos hacer el bien, pero paramos haciendo el mal. Creemos que es una buena idea y resulta ser que no era idea de Dios, sino idea de nosotros. Y hay veces que las consecuencias de eso, lógicamente a nuestra vista parece que se acaba todo. Así como los discípulos pensaron que cuando Cristo murió se acabó todo. Y no entendían lo que Jesús les dijo tantas veces, que Él iba a resucitar de entre los muertos. Y lo que los fariseos pensaban, los romanos pensaban que era el fin de Cristo, resulta ser que es lo que sella que Jesús es el Hijo de Dios. Porque nadie puede resucitar. Solamente por sí mismo y por el poder de Dios, Cristo es el único que resucitó. Porque sí, Lázaro resucitó porque Cristo lo resucitó. Y en el Antiguo Testamento hay 3 resurrecciones. Pero es porque Dios las hizo. Pero Cristo resucitó por su propio poder y por el poder del Padre en Él. Así que este edificio que carecía de algo imprescindible para su seguridad, no lo tenía. Porque los que entraban allí y los que estaban afuera tenían que creer que era Dios el que lo sujeta. Y tu vida, hay veces que si estás caminando con Dios y no te ha tocado, déjeme decirte que tarde o temprano te va a tocar. De esta tampoco se escapa nadie. Son lecciones muy importantes en el caminar con Dios. Tu vida pasará por situaciones donde tú piensas que aunque tengas casa, aunque tengas carro, aunque tengas muchas cosas, pasas por situaciones donde tú piensas que tu vida se viene abajo. Que no tiene las vigas transversales para sostenerla, las vigas horizontales. Sin embargo, Dios es el que te ha sostenido hasta aquí. Y Dios será el que te va a sostener. Dios está hablando, el Señor está hablando con alguien aquí. Alguien que me está viendo. Que está pasando un punto, dice, no puedo más. Se acaba mi casa, se acaba mi matrimonio, se acaba mi familia, se acaba mi salud, se acaba todo, se viene abajo el tabernáculo. Pero no se viene abajo nada, porque Dios es el que te va a sostener.
Solamente ten la fe que tenían que tener los sacerdotes cuando entraban a este santuario. Ten la fe de que esta es la casa de Dios y es el que la sostiene. Ten esa fe en tu vida. Señor, yo te he dado mi vida a ti y tú eres el que la sostienes. Y si tú me estás viendo y nunca le has entregado tu vida a Cristo, estás pasando, te sientes identificado con lo que estoy diciendo, ponte en las manos de Dios y verás cómo Dios te sostiene, cómo Dios te bendice, cómo Dios te ayuda. Así que esta explicación, que me ha tomado casi 20 minutos, para hablar de un poquito de lo que es la construcción del edificio. Y más adelante le vamos a dedicar varias clases, si Dios nos ayuda, a este edificio y a muchos más detalles. Y quisiera, vamos a tratar de pasar el video otra vez, que pusimos al principio. Y bueno, ahora aquí me pusieron un monitor y lo puedo ver desde acá. Ah, yo me veo en la pantalla, no sabía eso. Bueno, vamos a ver. Pues empecemos. Esto que usted está viendo son las tribus de Israel alrededor de ese lugar espacioso que parece que está vacío, pero es donde está el tabernáculo. Una pregunta, ¿se puede poner en pausa en algunas partes? Correcto. Explicar un poquito más aquí. Las tribus de Israel no acampaban donde se le antojaban. Como ustedes pueden ver en el video, esto es una caricatura, por supuesto, pero es bastante certera de cómo era. Al frente no tiene los nombres, quizás para la próxima clase me busque un video donde las tribus de Israel tengan los nombres. Pero, por ejemplo, al frente de la entrada que vamos a ver del atrio, del patio del tabernáculo, estaba la tribu de Judá. Era la que estaba al frente. Porque era la tribu que estaba siempre a la vanguardia en la guerra. Era la tribu de donde iba a nacer el Cristo, el Señor. Y el Señor siempre está al frente. Eso que ustedes van a ver, y enseguida le vamos a quitar la pausa, que se ve en el centro, es el tabernáculo. Como usted puede ver, la casa de Dios, la presencia de Dios, está en medio de su pueblo. Mire qué tremendo. Ahora estamos viendo aquí desde la parte este. Desde la parte este, que vamos a ver la entrada del tabernáculo. Vaya, estamos viéndolo desde la parte este a la mano derecha. Está la parte sur, a la mano derecha está la parte norte. Y en la parte de atrás está el oeste, donde es que estaba el lugar santísimo. A ver, sigamos un poquito más adelante. Cuando yo le haga así, si lo puede poner en pausa, cuando yo le haga así. Como pueden ver, aquí vemos esas cortinas de color oscuro. Quizás ahí el color se le fue un poquito, porque estas cortinas tenían que tener 4 colores. Tenían que ser de blanco, azul, rojo y color púrpura, color real. Y eso usted lo puede leer acá en el capítulo 26. A ver, sigamos adelante. Ahora un recorrido alrededor del patio. Mira, ahí vamos a entrar por la puerta. Párale ahí. Esta puerta se llamaba el camino en hebreo. La palabra en hebreo que describía esta puerta se llama el camino. Más adelante la otra puerta que se ve allá en el tabernáculo se llamaba en hebreo la verdad. Y luego dentro del tabernáculo, cuando entremos, la otra puerta que dividía el lugar santo del lugar santísimo se llamaba la vida. Y por eso cuando Cristo, ya yo esto lo expliqué hace un ratito, pero lo vuelvo a explicar por si alguien acaba de entrar en la clase. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, los que lo estaban oyendo, recuérdense que Él está hablando con los apóstoles, que Él está hablando con un pueblo que es israelita, que conoce que estas puertas así se llamaban. Así que sigamos adelante. Y aquí se le da la vuelta al atrio. Estas paredes blancas, vamos a hacer una pausita aquí, estas paredes blancas puestas sobre la tierra, sobre la arena, muestra la naturaleza santa de Cristo que se encarnó, que tomó un cuerpo humano. ¿Y de qué hizo Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Entonces aquí vemos el Cristo santo y puro puestos sobre la tierra, se encarnó. Adelante.
Le estamos dando la vuelta aquí al tabernáculo. Y ahora vamos a entrar por la puerta del atrio que se va abriendo. Podemos hacerle una pausita ahí. Esa es la puerta que va para el atrio. Ya en las clases que vienen voy a hablar de cada una de estas columnas, de esas cuerdas que usted ve que eran hechas de pelo de cabra, que significa el pecado. Y las columnas tienen un simbolismo de Cristo también. Y como el Señor cargó el pecado de nosotros. La estaca que usted ve enterrada en el piso está hasta la mitad, hablándonos de la sepultura del Señor. Como usted ve, estoy siendo muy breve, pero usted se puede dar cuenta en la explicación breve que estoy dando que cada una de estas cosas tiene un simbolismo tremendo y una profundidad tremenda. Sigamos adelante. Ahora se abren las cortinas del patio, por ahí, hagamos otra pausita, por ahí entraba el pueblo. Se ve vacío, porque si en la caricatura se llena de gente, pues no se puede ver los muebles con cuidado. Y usted ve que dice altar de bronce. En este altar es donde se ofrecían los sacrificios por el pecado, donde la gente del pueblo también diariamente traía sus ofrendas de alabanza, ofrendas de paz, ofrendas por su pecado, ofrendas por su familia para que Dios las bendijera. Y una vez al año se hacía el holocausto. ¿Qué era el holocausto? El holocausto era el sacrificio que el sumo sacerdote ofrecía a Dios por el pecado del pueblo. Ese era el holocausto. Y eso se hacía una sola vez al año, se hacía en este altar. Y ese sacrificio se consumía completo. Porque hay algunos sacrificios donde, por ejemplo, los sacrificios de alabanza, los sacrificios de paz, que se ofrecían en ese altar que usted ve ahí, se le permitía a la persona que traía el sacrificio tomar parte del animal que se estaba sacrificando y comerlo. Parte del animal. Pero cuando era el holocausto, no. El holocausto nadie podía comer de eso. Ni siquiera los sacerdotes. También los sacerdotes en los otros sacrificios, los sacrificios de paz, los sacrificios de alabanza, los sacrificios que gente hacían agradeciéndole a Dios una buena cosecha, agradeciéndole a Dios que su hijo se casó, muchos sacrificios que hacía. Los sacerdotes podían tomar parte del cordero o del animal que se estaba sacrificando para ellos comer. Y la gente que lo estaba sacrificando también comía. Pero el holocausto una vez al año era consumido completamente. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, se estaba refiriendo precisamente a eso. A ese sacrificio de holocausto que se hacía una vez al año por el pecado del pueblo, donde se quemaba todo. Todo se quemaban los huesos, todo lo del animal quedaba totalmente consumido. Por eso él dijo, consumado es. En otras palabras, he hecho todo lo que había que hacer para pagar por los pecados. Fíjense que inmediatamente que el Señor dice esa frase, inmediatamente Él entrega su espíritu y muere. Vamos a seguir adelante con este video. Y así despacito yo creo que vamos mejor. Mire, ahora aquí lo técnico, el hermano Raúl Chávez está haciendo milagros con esto. Ahora aquí viene la fuente y vamos a parar aquí. Fíjense que esta fuente está antes de entrar al lugar santo. Esa puerta que usted ve ahí de esas cortinas, que otra vez yo creo que los colores quizás fallaron un poquito ahí, porque esas cortinas tenían que haber sido de 4 colores, como lo hemos describido: blanco, azul, rojo y púrpura. Pero bueno, está bastante cerca de lo que está escrito en la escritura, la descripción de este tabernáculo. Y vemos ahí la fuente. En esa fuente los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar. Antes de entrar a la presencia de Dios tenían que lavarse. Me recuerda el pasaje de Éxodos, Éxodos capítulo 3, donde Dios se le aparece a Moisés en la zarza. Y cuando Moisés va a acercarse al Señor, porque ve que la zarza ardía y no se consumía, Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. En otras palabras, cuando
El calzado de Moisés, que estaba lleno de polvo, lleno de esta tierra, un simbolismo tremendo, lleno de la humanidad, del pecado, de nuestros sentimientos. Dios le está diciendo, antes de venir a mí, desecha eso. Lo mismo le pasa a Josué, en Josué capítulo 5, donde se le aparece el ángel de Jehová con una espada desenvainada. Y el ángel le dice las mismas palabras que Jehová Padre le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú pisas santo es. Y aquí ellos, antes de entrar al lugar santo, tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse los pies, en algunos casos la cara también antes de entrar. Un simbolismo de que antes de entrar a la presencia de Dios debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle al Señor su misericordia y su perdón. Sigamos adelante. Y aquí entramos, hagamos la pausa. Aquí ya el sacerdote ha entrado por las cortinas que vimos, que se ven de afuera, y estamos entrando al lugar santo. El lugar santo, ese candelabro que usted ve ahí a mano izquierda, que es la clase que pretendo dar, y veo que a lo mejor no voy a poder, porque prefiero hacer esto, hacerlo de una manera visual, y aunque la clase del candelabro la dé la próxima clase, pero usted puede ver el candelabro aquí. Atrás se ve el velo del lugar que divide el lugar santo del lugar santísimo. Se ven las 4 columnas representando los 4 puntos cardinales, representando los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En otras palabras, lo que nos permite entrar a la presencia de Dios. Dios quiere que toda la tierra, los 4 puntos cardinales, entren a su presencia, pero entren por los 4 evangelios que describen la vida de Cristo. Y hay muchos simbolismos más. Le estoy dando así lo que el Señor pone en mi mente. Podemos ver aquí algo que yo expliqué, el piso. Aquí se ve como algo muy bonito, pero ese piso era de tierra, porque no hay descripción de él en la Biblia. Eso quiere decir que Dios quiso que toda esta belleza que usted puede ver fuera erigida sobre tierra, representando la encarnación de Cristo. Su divinidad, su belleza, se hizo hombre y vino al mundo. No dice hombre y apareció un día y se fue, sino vivió aquí 33 años, paseándose entre los pecadores en la tierra, entre los leprosos, sanándolos en la tierra, entre un Zaqueo en la tierra, entre sus discípulos, que 2 de ellos se llamaban hijos del trueno. La belleza de Dios en la tierra. Y ese candelabro que ustedes ven era el único método de alumbramiento, porque aquí no hay ventanas. Una vez que se entraba por el velo o la puerta del lugar santo, aquí nos ubicamos. No hay ningún medio de luz, solamente este. A la mano derecha vemos la mesa de los panes de la propiciación, y usted puede ver los 12 panes representando las 12 tribus de Israel y representando a la iglesia, a la esposa del Cordero, que iba a ser salva. También representa que nosotros, la iglesia y Israel, nos convertimos en su palabra. El pan es tipo de la palabra. Y ahora vive en mí la palabra de Dios. Y está en una mesa, ¿por qué? Porque en una mesa uno se sienta a comer. ¿Por qué están en una mesa? ¿Por qué no está en otro tipo de mueble? Todo esto es un simbolismo tremendo. Porque nuestra vida, que se ha convertido en la palabra, es para darla a otros. Para que otros la coman también. Para que otros la reciban también. Y ya al final, que ahora lo estoy explicando, pero se va a ir moviendo el video, está el altar de oro o del incienso, donde los sacerdotes, antes de entrar por ese velo, que se mira, porque ese velo es lo que divide el lugar santo del lugar santísimo, antes de entrar ahí, el sacerdote tenía que ofrecer aroma agradable, incienso agradable. Fíjense que el Padre Nuestro nos enseña eso.
Fíjese que el Padre Nuestro no empieza, Señor, por favor, dame el carro que yo necesito. Señor, dame la casa, dame el trabajo, compone a mi hijo, compone a mi hijo. No, el Padre Nuestro no empieza así, sino que empieza con el aroma. Empieza con la fragancia. ¿Ves? Con el altar de oro, el incienso antes de entrar a la mera presencia de Dios. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Ves? Reconociendo a Dios como tu Padre. Y Dios dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, para diferenciarlo del Padre Nuestro de aquí de la tierra. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. ¿Qué es eso? Aroma. ¿Qué es eso? Alabanza a Dios. Mire, esto es muy importante, eso, porque el Padre Nuestro es la respuesta de Cristo a una pregunta que hacen sus discípulos. Y les dice, sus discípulos le pidieron una petición, que hicieron sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Entonces el Padre Nuestro no es tanto algo para repetir como un rezo, sino es un bosquejo, es un outline. Es una fórmula de oración. ¿Cómo debemos de orar? No entres a la oración contándole a Dios tus problemas. No entres a la oración pidiéndole las cosas que tú necesitas. No entres a la oración quejándote. Empieza tu oración cuando tú ores, si tú quieres aprender a orar con tus propias palabras, alabando a Dios. Mira, si les quieres mencionar las cosas que tú necesitas, empieza a mencionarle en alabanza las cosas que ya Él te dio. Empieza a decirle a Dios, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, gracias por mi vida. ¿Ve? Y haz que las cosas que tú tienes se conviertan en una alabanza. Y empieza tu oración así. Fíjense que todo en este santuario tiene un simbolismo tremendo. Y por eso ese altar que usted ve allá con el sacerdote a su lado, que está ofreciendo incienso, es antes de pasar por esa cortina, antes de entrar al lugar santísimo, había que ofrecerle este aroma a Dios. A ver, ahora sí un poquito más. Y vemos ahí, qué bonito. Yo estoy seguro, parémosle de ahí. Esto que está atrás del candelabro, que usted puede ver, no es cristal. Es oro puro. La persona que hizo este video, yo no sé ni quién es, pero quiero felicitarle, porque hizo un trabajo. Yo he visto muchos videos del tabernáculo y todos son buenos, pero algo que me gustó mucho de es que muestra el brillo del oro. Lo ven en las columnas, lo ven en la pared. Ahora, al frente, fíjense que si usted mira el oro, puede ver el reflejo de lo que está dentro del cuarto. Y al frente de esa pared hay otra pared de oro, que la pared que está atrás de la mesa de los panes de propiciación también es de oro. Eso debe haber sido una belleza. Yo me recuerdo, yo solo en mi vida he visto una sola cosa de oro puro. En Cuba, cuando yo era niño, yo llevo en este país 50 y tantos años, vine aquí a los 13 años, pero cuando yo tenía como 10 años, le voy a hacer la historia bien breve. Yo tenía como 10 años al frente, en La Habana, al frente de casa de mis abuelos vivían al lado, por si hay alguna persona que conoce La Habana, que me está viendo, mis abuelos vivían en una calle que se llama La Ronda, a un ladito de la Universidad de La Habana, al mismo ladito. Ahí estaba el apartamento de mis abuelos. Ahí al frente había un canal de televisión que era el Canal 4. Y al frente del balcón de casa de mis abuelos había un museo napoleónico. El Museo Napoleónico. Si usted va a La Habana, todavía existe ese museo donde están los trajes del ejército de Napoleón. Está la cama de Napoleón. Pero tantas cosas muy bonitas. Yo como era niño, estaba de vacaciones, casi todos los días me iba para ese museo a ver los cañones y las espadas y todo esto. Pero me recuerdo de algo que vi. Al lado de la cama de Napoleón había un lebrillo. ¿Qué otra palabra puedo usar? Una palangana. ¿Cómo le llaman en México? A un contenedor así donde la gente se lava la cara.
¿qué otra palabra me puedo usar? Un lebrillo, una palangana. En la Biblia se usa la palabra lebrillo. Era el recipiente donde Napoleón se lavaba la cara por la mañana. Y era de oro puro. Y yo me recuerdo como niño que puse mi cara. Mira, saqué rápido mi cara porque mis ojos me empezaron a lastimar del brillo que salía de ese oro puro, ese oro, la reflexión que salía de ese oro puro con la luz que había allí. No hay manera de imaginarnos de la belleza. ¿Por qué Dios lo mandó a hacer así? Porque todo esto representa a su iglesia. Todo esto representa a Cristo. Todo esto es una representación de su gloria, de su poder. ¡Qué tremendo! Cada cosita simbolizando misterios, doctrinas, cosas preciosas espirituales. El reflejo de esta luz, de este candelabro, no era una luz estática como la luz que tenemos nosotros, porque es una luz que brillaba con fuego, con candela. Y se movía como estamos viendo en el video. A ver, sigamos viendo un poquito más. Lugar santo. Qué preciosidad. Ahí le está dando la vuelta completa al lugar santo. Ahí vamos a entrar al lugar santísimo. Mire cómo arde el fuego en el candelabro. Y vamos a esa parte, vamos a ponerla bien despacito, lo que viene, porque vamos a entrar al lugar santísimo. Aquí está el altar de oro, el altar del incienso que ya describimos. Qué preciosura, mira cómo se ve ese oro brillante. Estoy seguro, y aquí estamos entrando al lugar santísimo. Paremos ahí un poquito. Esta cortina que usted ve que se echó por un lado, solamente se echaba un poquitito por un lado, porque lo que estaba dentro, el arca de Dios, no se permitía mirar. Solamente el sumo sacerdote podía verla una vez al año, o cuando el pueblo, porque este santuario tan hermoso que estamos viendo es un templo portátil. El pueblo estaba caminando en el desierto. Entonces cada vez que Dios le daba la orden de marchar, por eso era de tablas, con varas, con anillos, con bases, todo que se desarmaba, pero construida de una manera impecable y sostenida por el poder de Dios. Y usted dirá, pastor, usted habló que no tenía columnas arriba, eso está difícil. ¿Cómo es que Dios va a estar todos los días aguantando el edificio? Todos los días estaba la gloria de Dios sobre el tabernáculo. Dice la Biblia que de noche como una nube y de día como un fuego en ese lugar santísimo donde vamos a entrar. Por fuera, en esa área del lugar santísimo, por fuera, se veía el fuego de Dios todas las noches. Y de día la columna de Dios. Dios diciéndole a su pueblo, yo estoy aquí. Y dentro del lugar santísimo, en ese lugar, estaba la gloria de Dios. Este video no muestra la luz brillante de Dios en este momento. Cuando se destapa el arca la vamos a ver, pero esta cortina se abría poquito para que entrara el sumo sacerdote. Por ese ladito entraba el sumo sacerdote, pero los demás sacerdotes no podían mirar. Esa arca solo la podían mirar cuando se desmantelaba el tabernáculo. Iban marchando por el desierto. Entonces tenían que cargar los muebles. Entonces sí, Dios le permitía que el pueblo viera el arca. Y el pueblo veía el arca cargada por sacerdotes. Fíjense que no tiene ruedas. Dios no permitió que su arca tuviera ruedas porque Él quería que su pueblo cargue el arca. Porque el arca es un tipo de la obra de Dios. Y Dios quiere, aunque Él es el que hace lo imposible y lo divino y los milagros, pero Él quiere que nosotros tengamos una responsabilidad con su obra. Y por eso esa arca que vamos a ver, usted va a ver que tiene unas varas por al lado, para que en esas varas reposaran los hombros de los sacerdotes que tenían el honor de cargar esa arca por el desierto. Pero en el momento de que se presentaba la sangre del holocausto, ese holocausto que se hacía en el altar que vimos en el patio,
por el pecado del pueblo, una vez al año, se traía la sangre, el sumo sacerdote traía la sangre de ese holocausto y lo echaba sobre esa arca, en medio de los querubines. Hay un detallito cuando veamos el arca que yo pienso que se les pasó, porque la tapa de arriba, que se llama el propiciatorio, que la vamos a ver inmediatamente, en el lugar que los ángeles tenían su sala, tenía como un tipo de hendidura, como un tipo de plato hondo, un pedacito, como se supone que sea de 10 pulgadas, como si tuviera un plato en el medio, porque ahí se echaba la sangre del sacrificio. También se rociaba por todos lugares, pero ahí en el centro, donde los querubines unían sus alas, ahí se echaba la sangre que se ofrecía por el perdón de los pecados del pueblo. Y el sacerdote tenía que entrar con mucho cuidado por al lado. Y cuenta la tradición hebrea, o debo decir israelita, que al sacerdote lo amarraban con una cadena por la cintura. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios era tan tremenda que si el sacerdote entraba con algún pecado escondido, pecados que nadie sabía, la gloria de Dios lo mataba. ¿Y quién iba a entrar allá adentro a sacarlo? Si ahí estaba la gloria de Dios, ahí no podía entrar nadie. Entonces los sacerdotes tenían debajo de su túnica, abajo, unas campanitas. Los otros sacerdotes que estaban en el lugar santo, porque recuérdense que ahí solo podían entrar, lo que estamos viendo, solo podían entrar el sumo sacerdote una vez al año con sangre para ofrecerla por los pecados del pueblo. Entonces los sacerdotes que estaban en este lado estaban oyendo el tilín de las campanitas. Tilín, tilín, tilín. Eso quiere decir que el sumo sacerdote que había entrado estaba vivo. No tenía pecados escondidos. Pero si por casualidad tenía algún pecado, lo mataba la gloria de Dios. Entonces tenían que alarlo con una cuerda o con una cadena de oro que lo tenían amarrado en la cintura. Así que ahora entremos nosotros al lugar santísimo donde nadie podía entrar, pero nosotros ahora por Cristo sí podemos entrar ahí. Y usted puede ver esa arca preciosa. Me encantó cómo lo hicieron con ese brillo, porque así lucía el brillo. A lo mejor la forma del arca era un poco diferente, pero por lo menos la esencia está ahí. Miren las varas donde las tomaban los sacerdotes. Esa arca pesaba casi 400 libras, porque era madera de acacia forrada en oro puro. Y ahora aquí viene, parémoslo ahí un poquitito. Ahí vemos nosotros lo que nadie podía ver. En algunas ocasiones por allá cargaron el arca, esa arca de Dios, en un carro. Fue la única vez que la cargaron en un carro, en los tiempos de David. Y un hombre llamado Pérez Usa miró dentro del arca y lo mató Dios inmediatamente. Nadie podía mirar allá adentro. Pero ahora sí nosotros podemos mirar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha permitido a nosotros entrar al lugar santísimo. Fíjense que ese velo que se movió por un lado, Josefo, el historiador judío, dice en su libro de las antigüedades judías, dice que ese velo medía de 3 a 5 pulgadas de grueso. Así que eso no era una telita ahí, no. Y las hijas de Israel, ese velo se cambiaba cada 3 años y se tomaba 3 años para tejerlo. Así que era una cosa de mínimo 3 pulgadas de grueso, como una carpeta muy gruesa colgando ahí. Y ese velo fue el que cuando Cristo murió en la cruz se rajó de arriba abajo. Dios Padre, que mandó a hacer ese velo, que ordenó a Moisés a hacer ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Cristo murió dijo, consumado es, he hecho todo lo que hay que hacer para pagar el pecado. Entonces Dios Padre rajó el velo, enseñándonos a nosotros que ahora podemos entrar, acerquémonos al trono de la gracia, dice la Biblia, con confianza, con seguridad para encontrar gracia de Dios. Ya no hay división. Por eso también esa arca ha desaparecido, nadie la ha encontrado. Mira que la han buscado. Pero Dios quiso que a lo mejor un día aparece, a lo mejor cuando lleguemos al cielo, allí el Señor se la llevó. Pero
nosotros estamos viendo qué es lo que había adentro. Me adelanto brevemente, ya hemos dado clases, dimos como 5 clases de lo que había dentro de esa arca. Y usted las puede ver, escuchar en YouTube. Pero veamos ahora con nuestros ojos lo que había dentro de esta arca. Y pongámoslo así bien despacito. Ustedes pueden ver a mano derecha la vara de Aarón, la flor blanca de almendro de la vara seca que reverdeció. 2 clases atrás dimos 1 hora y media de esa vara seca. De esa vara seca dimos 1 hora y media de clase, lo que representaba, lo que era. Y vemos ahí esa vara seca, una vara seca que la pusieron acá dentro de este santuario y en el espacio de una noche reverdeció, agarró cáscara, echó retoños, echó hojas, flores y hasta almendro, hasta fruta. Dios hizo ese milagro en una sola noche. Vea la clase para que si está interesado. También vemos, quizás lo podamos poner un poquito más despacito, las tablas. Dice las tablas de la ley. Bueno, debemos de decir que son las tablas de los 10 mandamientos, porque lo demás de la ley no está escrito ahí. Ahí está escrito solo los 10 mandamientos, como podemos ver en esas tablas. Quizás echarle un poquitito para atrás otra vez para mostrar la urna. Pueden ver en el medio del arca, vemos las tablas, vemos a la mano derecha la vara de Aarón y vemos una vasija que está en el centro. En esa vasija estaba el maná. La clase pasada fue de esa, el maná, el pan de Dios, el pan que descendió del cielo. Simbolismo de Cristo, tremendo. Puede conseguir esa clase. Así que si lo proseguimos adelante, y yo creo que voy a terminar la clase así como la hemos visto hoy, de esta manera visual, y vamos a dejar lo del candelabro. Yo lo pretendía hacer, pero Dios improvisó esto y espero que le haya sido de bendición. A mí me fue de mucha bendición ver este video, porque pude visualizar cosas que en mi mente, en mi espíritu, de tantos años leyendo y estudiando esto, aquí lo pude visualizar y tener un concepto más seguro de la palabra del Señor. Así que la próxima clase estaremos ya dando el candelabro. Nos vamos a centrar en todo lo que representa esas lámparas que alumbraban este santuario tan precioso. Así que el Señor les bendiga. Quiero hacer una oración en esta noche por las personas que me estén viendo, ya sea que usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, o ya sea que usted conoce al Señor y se apartó. Pues yo quiero hacer una oración por ti. Es más, que yo quiero que oremos juntos. Yo voy a hacer una oración para que tú la repitas. Es una oración sencilla, no es nada escrito, es algo que yo lo voy a decir según salga de mi corazón. Hablar con Dios. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Habla con Él. Así como hablas con tu amigo, con tu mamá, con tus propias palabras. No te preocupes mucho si las palabras las pronuncias mal, si tú no tienes un vocabulario muy extenso, porque Dios lo que oye es tu corazón, tu entraña, tu alma. La lee Dios y habla con Dios. Y ahorita yo voy a hacer una oración para que tú y yo, los que me estén viendo, me ayuden. Los hermanos que me están viendo también ayúdenme a orar. Porque en este momento puede ser que haya alguien que se entrega a Cristo. Alguien que se ha apartado de los caminos del Señor y que venga al Señor. ¿Listo? Repite esta oración conmigo. Hazla de sincero corazón y di así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, en este momento te invito a entrar en mi vida, a entrar en mi corazón. Entra en mí, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu presencia. Perdona mis pecados, díselo. Perdona mis pecados, Señor, límpiame con tu sangre. Y Señor, a ti te doy la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga mucho.
Y bueno, ahora no sé si habrá alguna pregunta mientras que estuvimos dando la clase. Bueno, pues seguro que hoy dimos una clase bastante clarita donde no hay ninguna pregunta. Bueno, gloria a Dios, pero no dejes de mandarnos sus preguntas que con mucho gusto se las vamos a contestar. Bueno, hasta el lunes que viene a las 8 de la noche continuaremos con el candelabro en el lugar santo. Bendiciones.